Y el día de hoy el Congreso debatirá el texto sustitutorio que impide que sentenciados por terrorismo y otros delitos contra el orden constitucional postulen a un cargo de elección popular. El texto sustitutorio de mi proyecto de ley 3911 podría ser debatido hoy en el último día del pleno de la legislatura presente, que precisamente también acaba el día de hoy. Recordemos que esta norma busca impedir que personas sentenciadas por terrorismo y otros delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional puedan postular a un cargo de elección popular. Esta norma técnicamente busca modificar los artículos 34A, 39A y el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú para poder garantizar la idoneidad en el ejercicio de la función pública. De esta manera, las personas con sentencias condenatorias en primera instancia por delitos dolosos como terrorismo, tráfico ilícito de drogas, traición a la patria, rebelión, no podrán postular a cargos públicos en cualquiera de los cargos o de las elecciones que se puedan presentar. En el caso de penas efectivas, el impedimento se extiende por 10 años tras su rehabilitación o cumplimiento de la condena. Es decir, si a alguien se le condena por estos delitos a 20 años de prisión efectiva, los cumple, luego sale, se rehabilita, ¿no? Siempre entre comillas, tendrían que pasar 10 años más para que pueda estar habilitado para postular a un cargo de elección popular. Se establece que quienes estén comprendidos en los impedimentos del artículo 34A tampoco podrán ser designados en cargos de confianza durante el mismo periodo. Se ratifica que la rehabilitación de los penados les restituye derechos, excepto los relacionados con los artículos reformados, garantizando que no puedan reincorporarse al servicio público hasta cumplir las restricciones. Esta iniciativa busca proteger la integridad de la función pública, limitando el acceso a personas con antecedentes que comprometan la confianza ciudadana en las instituciones. La reforma fue evaluada y presentada por la Comisión de Constitución y Reglamento bajo la presidencia del congresista Fernando Rospigliosi, con sesión realizada el 26 de noviembre del 2024, y esta es la segunda vez que se dictamina en la Comisión de Constitución, porque recordemos que en la primera ocasión que esto llegó al Pleno, lamentablemente no contó con el respaldo suficiente. Hubieron opiniones encontradas, dijeron que era la ley Antauro, otros dijeron que era la ley que limpiaba a Fujimori, etcétera, etcétera. Se dieron mil y una excusas para no aprobar este proyecto. Se presentó una cuestión previa e hicieron que retornara a la Comisión de Constitución. Finalmente, acabado el mes de noviembre, el último mes de noviembre, finalmente se logró aprobar nuevamente en la Comisión de Constitución el dictamen, y ya, finalmente esta semana, el día de ayer, o anteayer, perdón, hicimos llegar un acta virtual para que pueda este tema ingresar al Pleno del Congreso, para que pueda ingresar al Pleno del Congreso, y hoy está expedito para que pueda ser debatido y aprobado. ¿Cuál es el apuro?, dirán ustedes. Bueno, el apuro es que si esta reforma constitucional no se aprueba en primera votación antes de acabar la legislatura, es decir, el día de hoy hasta la noche que acabe el pleno, no se podría aplicar ya para el año 2026. ¿Y por qué?
Porque al tratarse de una reforma constitucional necesita ser aprobado en 2 votaciones en 2 legislaturas distintas. Esta vez sería la primera y la segunda legislatura sería en marzo. ¿Por qué en marzo? Porque en abril ya no podríamos hacer ninguna modificación porque no se aplicaría para el año 2026. De tal manera que solamente tenemos hoy para aprobarlo en primera votación y luego en marzo para aprobarlo en segunda votación, si es que queremos realmente que ningún sentenciado por terrorismo o rebelión pueda postular en las elecciones próximas del año 2026. Si no logramos este objetivo, lamentablemente podríamos estar viendo a sentenciados por terrorismo postular al Congreso, a las alcaldías o como regidores. Y usted dirá, ¿por qué sucede esto? Porque finalmente, hace unos meses, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una ley, ¿no? Una ley que prohibía que los sentenciados por terrorismo puedan postular a un cargo de elección popular. Dijeron los magistrados del Tribunal Constitucional que no se podía restringir un derecho constitucional como el de elegir y ser elegido mediante una norma infraconstitucional. Bueno, pues, en esta oportunidad estamos presentando una ley de reforma constitucional, de tal manera que ya no habría ninguna excusa para que esto se pueda aplicar. El gran problema que tenemos es el tema del tiempo. Por supuesto, estamos corriendo contra el tiempo. Solo hoy, repito, tenemos la oportunidad para aprobarlo en primera votación y además necesitamos 87 votos en el Pleno del Congreso. Sabemos que bancadas de izquierda, algunos de ellos, han manifestado su posición en contra. Y uno se pregunta, ¿cómo es que un congresista de la República puede oponerse a que sentenciados por terrorismo puedan postular a un cargo de elección popular? Sorprende, pero existe, amigos. Existe, lamentablemente existe esa tara ideológica en algunos parlamentarios que llegaron precisamente de la mano de un partido autoconsiderado marxista-leninista como Perú Libre, ¿no es cierto? Y ellos son, varios de ellos son los que se oponen a que un sentenciado por terrorismo no pueda postular a un cargo de elección popular. Ojalá que el día de hoy reine la cordura en el Parlamento y podamos realmente aprobar una ley que proteja nuestra democracia de aquellos que un día decidieron menospreciarla y levantarse en armas contra el Estado peruano.